Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis literario en el que vamos a hablar del Guardián entre el Centeno. Antes de comenzar, no olvidéis echarle un vistazo al resumen por capítulos que hago de esta obra, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Vamos a dividir este vídeo en personajes, temas, estilo y símbolos de la obra. Vamos a comenzar hablando de los personajes. La obra tiene muchos personajes secundarios que aparecen y desaparecen. Aquí simplemente trataremos aquellos que gocen de más importancia. Vamos a empezar hablando por el protagonista de la obra, Holden Caulfield. Es el narrador y personaje principal del libro. Aunque no es necesariamente un narrador poco confiable, su punto de vista es muy subjetivo y está informado por una serie de factores que persisten en el subtexto de sus pensamientos. La muerte de su hermano menor Ali, presenciar la muerte por suicidio de un compañero de dormitorio de su escalera anterior y su propia incomodidad con la sexualidad adulta son presiones constantes sobre él, llevándole hacia el colapso nervioso que está experimentando. Podemos filtrar la mayoría de sus acciones y obsesiones a través de estas lentes. Holden es muy idealista y esto a menudo se manifiesta como su desdén por las personas que ven como farsantes. Sin embargo, todavía siente empatía por las personas en su vida, incluso las que ha etiquetado como falsas, y a menudo detiene la narración para contar una historia sobre uno de sus compañeros que los humaniza. Su idealismo lo mete en problemas muy a menudo y lo hace sentir incómodo con su lugar en la sociedad, como un niño de clase alta. Esta incomodidad se ve magnificada por el hecho de que se encuentra en un punto de inflexión en su transición a la edad adulta. Está atrapada entre el mundo de los adultos, que encuentra en gran parte despreciable, y el mundo de los niños, que está encarnado por su amor por Phoebe. Con frecuencia desea huir de la sociedad, ya sea retirándose a la infancia o fantaseando con una versión idealizada de la sociedad. Debido a la naturaleza del punto de vista subjetivo del libro, los personajes deben entenderse desde la perspectiva del protagonista, Holden. Varios personajes importantes nunca aparecen excepto en la memoria de este chico. El siguiente personaje del que vamos a hablar es de Phoebe Caulfield. Phoebe es la hermana pequeña de Holden y ella es la persona con la que finalmente puede conectar. Al igual que Holden, Phoebe es idealista, pero le preocupa la incapacidad de Holden para encajar y no quiere que se meta en problema con sus padres. Es una niña precoz que escribe cuentos y le gusta bailar. Ella también es obstinadamente leal, insistiendo en que vaya con Holden cuando él dice que se va a escapar. En muchos sentidos, ella es la encarnación de la infancia a la que Holden quiere volver, sirviendo como el retrato idealista de lo que Holden valora en contraste con la visión idealizada de Ali. Ali Caulfield es el hermano de Holden que murió de leucemia antes de los eventos del libro, y su muerte perdura por todo lo que Holden está haciendo y pensando. El lector solo entiende a Ali a través del punto de vista de Holden, y él es una figura casi angelical en su mente, con cabello rojo brillante y un amor por la poesía que habla de su bondad inherente. Holden está luchando con la pérdida de Ali y a menudo piensa en Ali en momentos en que se encuentra bajo presión. De particular mención es el guante de béisbol de Ali, que Holden ve como un símbolo del espíritu de su hermano. Y por último, vamos a hablar de D.B. Caulfield, el último en los miembros de la familia Caulfield. Aunque D.B. no aparece en los eventos del libro, sigue siendo una figura central en la vida de Holden. D.B. es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en escritor, lo que a Holden le parece impresionante. Sin embargo, se mudó a Hollywood para trabajar en el cine, y Holden tiene sentimientos encontrados al respecto, prefiriendo cuando D.B. estaba escribiendo cuentos por su cuenta. Todas las personas que conocen a D.B. piensan muy altamente de él, y Holden, a menudo, se ve a sí mismo a la sombra de su hermano. D.B. es un joven exitoso que ha manejado bien la tradición hasta la edad adulta, pero tiene un cinismo sobre el mundo que desde su tiempo en la guerra, y Holden prefiere alinearse con Ali antes que con D.B. Y por último, el último personaje que vamos a describir hoy es Jane Gallagher, que era una amiga de la infancia de Holden y tuvieron un romance inocente durante un periodo. Pero él pierde el contacto con ella hasta que escucha a su compañero de cuarto, Stradlater, que tiene una cita con ella. Jane es fascinante para Holden y proviene de un hogar que parece tener tristeza o conflictos subyacentes, como revela Holden cuando describe una escena en la que ella llora por el padrastro.
A lo largo del libro piensan acercarse a ella, pero nunca se pone en contacto. Preferiría tener la idea de quién era ella que enfrentarse a quien se han convertido mientras tanto. Los temas de esta obra son tres: la falta de autenticidad en la sociedad de adultos, la mayoría de edad como pérdida de la inocencia y el estrés postraumático. Vamos a comenzar hablando de la falta de autenticidad en la sociedad de adultos. Lo peor que una persona puede ser para Holden Caulfield es falso, y ve farsantes por todas partes en Nueva York. En su escuela, sus compañeros de clase están preocupados por las calificaciones, las chicas y su estatus, mientras que Holden está más preocupado por hacer algo significativo que por jugar correctamente, lo que refleja su admiración por Jane cuando ella prefiere mantener a sus reyes en la última fila que ganar. En los bares conoce a personas obsesionadas con la celebridad o con estar en el club nocturno adecuado. En las relaciones románticas, Holden lucha por ver cómo las personas pueden tener relaciones sexuales entre sí, son genuinamente afectuosas. En cada área de su vida, Holden ve un barniz de falta de autenticidad que lo molesta. Esto se extiende a las personas que tienen un talento genuino. Holden a menudo se lamenta de que los actores y músicos talentosos estén presumiendo y le dice a Phoebe que si algún día se convierta en un buen abogado no podría decir si realmente lo estaba haciendo por sí mismo o por la adulación. Aunque respeta a su hermano D.B., claramente prefiere la escritura de D.B., que está menos relacionada con Hollywood. El éxito de D.B. indica un movimiento hacia la falta de autenticidad. Por supuesto, Holden también es un farsante, ya que con frecuencia inventa mentiras a las personas que le rodean y solo comparte sus problemas reales con unos pocos elegidos. No le preocupa en este momento, pero está profundamente preocupado por la posibilidad de su propio fraude, especialmente porque sabe que está entrando en la edad adulta. Es difícil no leer la actitud de Holden como influenciada por la propia biografía del autor, pero lo más importante es que la crítica de todo lo que ve Holden, incluido el propio Holden y su incapacidad para ser feliz, no está arraigada a otras personas tanto como en su capacidad para conectarse con ellos. A lo largo de la novela, intenta todos los métodos posibles para conectarse con la gente. Habla trivialmente con los taxistas, es un voyeur, contrata a una prostituta, dona obras de la caridad, llama a viejos amantes y viejos amigos. Todo esto le deja sintiéndose más solo que cuando empezó. Solo cuando se conecta con su hermana menor siente que ha encontrado algo auténtico. La diferencia es que ella vive fuera de la pretensión que el mundo de los adultos pone sobre las personas. Los críticos han estado divididos durante mucho tiempo sobre Holden Caulfield y su estribillo de que el mundo es falso. La novela se esmera en señalar que el lamento de Caulfield no es tan nuevo ni tan interesante. El señor Antolini incluso le dice directamente a Holden, pero la verdadera tragedia y la que habla del éxito persistente del libro es que la falsedad es una parte ineludible de la sociedad estadounidense, y aquellos que no pueden superar eso están condenados a la terrible, terrible caída de la que Antolini advierte a Holden. El segundo tema es la mayoría de edad como pérdida de la inocencia. Holden está al borde de la edad adulta y la perspectiva le aterra. Para Holden, el mundo de los adultos está lleno de peligros y comportamientos falsos, lo que se ejemplifica hacia el final de la novela cuando sigue viendo las palabras "vete a la mierda" pintadas en todas partes. Cada vez que Holden ve o interactúa con un niño, nota su bondad interior, y la idea de ser un atrapador, un guardián entre el centeno, tiene sus raíces en su deseo de evitar que esos niños caigan por el precipicio al mundo adulto, al trauma o a la muerte. Esta actitud está muy influenciada por su hermano Ali, en quien Holden piensa con frecuencia. Ali representa una inocencia casi mágica para Holden, particularmente porque su muerte a una edad temprana significa que no llegará a la edad adulta. También está influenciado por su relación con Phoebe, quien es la única persona que conoce en la novela en la que tiene una conexión genuina. En un subtexto de gran parte de las primeras partes de la novela, sobre todo cuando recuerda a Jane Gallagher, pero pasa a primer plano en su mente después de ver al niño cantando "Si un cuerpo atrapa a un cuerpo que atraviesa el centeno". A partir de ese momento, Holden comienza a interactuar con los niños que ve en Nueva York y comenta sobre su bondad inherente. A medida que interactúa con los niños, se involucra en la idea que podía protegerlos de alguna manera.
y le dice a Phoebe que proteger a los niños es lo que quiere hacer con su vida. Al día siguiente, sin embargo, comienza a darse cuenta de que eso es imposible y que los niños tienen que caerse. La imagen final de la novela, Phoebe alcanza el anillo de bronce. Es agridulce, ya que Holden se da cuenta de que ella va a crecer y tiene que dejarla, pero que aún puede saborear los momentos de su juventud. El tercer tema que se trata en la obra es el estrés postraumático. Evaluaciones recientes del Guardián entre el Centeno, incluido conocimientos más modernos sobre el trastorno del estrés postraumático, e incluso han llegado a llamarlo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Los paralelos son numerosos, no solo en el estado de veterano de DB, sino también en la propia experiencia de Holden. Claramente está experimentando algo muy similar al trastorno de estrés postraumático debido a la combinación de la muerte de su hermano Ali y presenciar la muerte por suicidio de su compañero de clase James Castle. En el caso de Ali, Holden está inconsolable por su dolor y su arrebato resulta significante que no puede asistir al funeral o llorar adecuadamente a su hermano. En James Castle, Holden ve un alma gemela y está preocupado por el hecho de que no llegó a conocerlo. También le preocupa el hecho de que James murió vistiendo una prenda de vestir de Holden, lo que lo convierte en una especie de sustituto de Holden, que son imágenes que se repiten a lo largo de esta novela. El estado mental de Holden a lo largo del libro está en línea con alguien que está lidiando con un trauma no resuelto. Establece mecanismos de defensas para evitar lidiar con sus emociones, ya sea divagando en su mente o alegando ignorancia en cuanto a la causa de sus acciones o sentimientos. Experimenta ansiedad y depresiones intensas e incluso tiene pensamientos suicidas. También se encuentra en un estado de desarrollo detenido, sintiendo que cruzar el umbral hacia la edad adulta es de alguna manera un problema o una traición de quien es él y quien era Ali. Todas estas cosas crean un retrato de un joven profundamente en conflicto, que no sabe cómo procesar o articular cómo se siente. Holden con frecuencia se imagina a sí mismo con una herida de bala que oculta al público, lo que refleja el concepto de una herida emocional como un trauma no resuelto o estrés postraumático. Vamos a hablar ahora un poco de los objetos y símbolos que tienen relevancia con el argumento de la obra. La verdad sea dicha, esta obra está cargada de simbología. Vamos a intentar analizar las más importantes de ellas. La principal es la que da título a la obra, El Guardián entre el Centeno. La canción que canta el niño cuando Holden cree que escucha la línea Atrapar un cuerpo que sale del centeno proviene del poema de Robert Burns Coming into the Rye de 1782. Holden imagina un campo de centeno con niños corriendo por él. Le dice a Phoebe que salvaría a los niños de caer en picado por un acantilado, lo que apoya el tema de perder la inocencia. Holden idealiza la inocencia de los niños y desea protegerlos contra la corrupción del mundo. Curiosamente, Holden ha estado escuchando mal la frase, que en realidad es cuando un cuerpo se encuentra con un cuerpo que atraviesa el centeno. Los expertos a menudo interpretan que el poema tiene connotaciones sexuales y la comprensión de Holden de él como un símbolo de inocencia contrasta marcadamente con el significado real del poema. Este detalle encaja con el desinterés de Holden por la realidad del mundo. A menudo miente a otros personajes de la novela. Otro elemento importante es el sombrero de caza rojo de Holden. Holden acaba de comprar un sombrero de caza rojo que no es una opción típica o de moda para un adolescente de clase alta como Holden. A medida que avanza a través de los eventos de la novela, el sombrero llega a representar el intento de Holden de afirmar su propia individualidad, y a menudo se lo pone o juguetea con él en momentos en los que es consciente de sí mismo. Al final de la novela se lo da a Phoebe, quien se lo lanza cuando está enfadada y luego lo saca del bolsillo para ponérselo, simbólicamente dándole permiso para ser él mismo. Otro elemento importante de la obra son los patos en la laguna de Central Park. Cada vez que Holden está en un taxi, el destino de los patos en la laguna de Central Park entra en su mente, a menudo para consternación del conductor. Para Holden, lo que le sucede a los patos en invierno es un asunto de gran importancia, y parece ser el único a quien le importa a dónde van o si están a salvo, lo que puede leerse como una encarnación de las formas que Holden es. Demasiado sensible para el mundo en el que se encuentra, y demasiado buena persona para la gente que le rodea.
También se puede leer como una representación de las propias preocupaciones de Holden, sobre lo que debe hacer cuando siente que no pertenece, ya que está contemplando su propia migración lejos de la capa superior del mundo de la sociedad neoyorquina. Otro elemento importante, lugar importante, es el Museo de Historia Natural. El museo apoya el motivo de que Holden teme cambiar. Como resultado de su dolor y posible trastorno de estrés postraumático por la muerte de Ali, Holden desea que todo siga igual. Los niños nunca crecerán y él podría seguir en el limbo de la edad adulta y la niñez. El museo, sin embargo, nunca cambia. Sin embargo, lo mejor de ese museo era que todo siempre se quedaba donde estaba. Lo único que sería diferente serías tú. Esto lo encontramos en la página 158 del libro, lo cual tiene mucho que ver con lo que intenta retratar esta obra, que es el cambio de edad joven a edad adulta. La bola de nieve también tiene mucha relevancia en esta obra. Holden hace una bola de nieve, pero no se atreve a lanzarla, ya que se ve tan bonito y blanco. En cambio, lo lleva consigo al autobús, donde el conductor lo hace tirarlo. La bola de nieve representa la pureza incontaminada y la inocencia infantil. Así como Holden intenta aferrarse a su infantilismo a lo largo de la novela, parece que no puede arrojar la bola de nieve e interrumpir la perfección del mundo cubierto de nieve. El conductor del autobús aquí representa el mundo serio, corrompiendo con fuerza la necesidad de Holden de inocencia infantil. El guante de béisbol, también lo hemos mencionado anteriormente cuando describíamos a los personajes, tiene muchísima relevancia. Holden elige escribir sobre el guante de béisbol de Ali cuando acepta hacer la tarea de Stradlater. El guante está cubierto por los poemas favoritos de Ali, y para Holden el guante es tanto un símbolo de la bondad innata de Ali como la pérdida que Holden todavía está procesando. Holden está atrapado entre Ali, a quien ve como eternamente inocente, y D.B., a quien ve como el hermano mayor hastiado, que ha llegado a salvo a la edad adulta. El guante de béisbol es una manifestación física de la inocencia de Ali, que incluso cuando surge Holden recuerda el momento en de D.B. y Ali, en el que D.B. aporta la perspectiva de un veterano adulto a los poemas que Ali ha copiado en el guante. Si bien Holden representa o respeta e incluso comprende la perspectiva de D.B., es Ali con quien anhela identificarse. El graffiti, en el que se lee "vete a la porra", o otra palabra que no quiero utilizar por la desmonetización del vídeo, escrita con los escalones fuera de la escuela de Phoebe y las limpia. Encuentra las mismas palabras grabadas en el edificio, dice que no puede hacerse cargo de todos los jódete del mundo. El graffiti representa el mundo de los adultos que Holden ve como mancillar la inocencia de los niños, tal como lo hace al final de la novela cuando permite que los niños caigan en el carrusel. Holden acepta que no puede evitar que el mundo afecte a los niños. Una expresión que tiene mucha relevancia es cuando dice "eso me mató". Holden usa una serie de términos de jerga que son propios de los adolescentes a principios de las décadas de los 1950. Pero que generalmente significa que es algo gracioso, merece una mención aparte. Holden a menudo usa este término para describir comportamientos que realmente encuentra deprimentes o decepcionantes en el mundo, por lo que su elección de palabras simplistas en el momento cubre el dolor más profundo que siente al estar alienado de quienes lo rodean. El término adquiere el peso de la tristeza de Holden, particularmente a la luz de su ideación suicida. Siente que el mundo que le rodea es el problema, y su amargo sentido del humor es un mecanismo de defensa. Es solo cuando está con Phoebe que el término se vuelve genuino, ya que encuentra placer real en su compañía. Y por último símbolo, el anillo dorado del carrusel. Al final de la novela, Phoebe y los otros niños en el carrusel alcanzan el anillo dorado. Holden sabe que pueden caer, que recuerda a los niños que se caen del acantilado en la metáfora del guardián entre el centeno. Pero en este caso decide que les permitirá caer. El hecho de que los niños no alcancen el anillo de oro simboliza la corrupción de su inocencia y su viaje hacia la edad adulta. Mientras que antes Holden quería evitar que los niños en el campo de centeno cayeran, al final de la novela se da cuenta de que los niños deben caer y su inocencia debe ser mancillada para que puedan madurar y convertirse en parte del mundo de los adultos.
El estilo del Guardián entre el Centeno es muy consciente de sí mismo y vernáculo, que define al personaje principal mientras el lector consciente de que la historia es una creación de su narrador. La voz se caracteriza por el uso coloquial y franco del lenguaje. El lector se da cuenta de esto en la primera oración. Por mucho que Holden se describa a sí mismo como un exhibicionista que presume de impresionar a otras personas, su uso de la jerga y blasfemias llama la atención sobre sí mismo, lo que sugiere que está tratando de crear una impresión de sí mismo como duro y rebelde. Además de marcar su deseo de ser visto como rebelde, el lenguaje de Holden indica su inmadurez. En lugar de usar palabras malas, o sea, palabrotas, para enfatizar o expresar una emoción extrema, Holden utiliza expresiones como maldita sea como marcadores de posición verbales. Al igual que Holden, los otros chicos de Pencey dicen palabrotas y usan jerga con frecuencia, lo que sugiere que Holden también pueda estar simplificando su discurso para encajar con sus compañeros. Los personajes más independientes y emocionales del libro, como el señor Spencer, la señora Antolini, Sally, Carlucci e incluso Phoebe, rara vez se basan en la jerga y con frecuencia le piden a Holden que deje de decir palabrotas. Holden también tiende a involucrarse en hipérboles y generalizaciones, las cuales socavan su autoridad como narrador y significan que él mismo no está seguro de cómo darle sentido a su vida. La hipérbole es una forma de exageración que no debe tomarse literalmente. Un ejemplo de hipérbole aparece en la primera página de la novela, cuando Holden afirma que sus padres tendrían alrededor de 2 hemorragias cada uno si les contara algo bastante personal sobre ellos. Holden también tiene propensión a la generalización. A lo largo de la novela, hace una observación y luego inmediatamente generaliza a partir de ella. Al igual que su uso de jerga y blasfemias, el uso de la hipérbole y la generalización de Holden lo hacen parecer inmaduro. Otra característica de la voz narradora de Holden es el uso generalizado de frases de relleno y calificativos, que imitan los ritmos del habla y también llaman la atención sobre su confiabilidad como narrador. Por ejemplo, cuando Holden se acerca al estudio de su profesor de historia, dice: «Su puerta estaba abierta, pero de todos modos llamé a ella, solo para ser educado y todo eso». La oración tiene una calidad hablada que se siente fiel a la forma en la que un adolescente podría contar la historia. Holden no es el único personaje de la novela con propia voz. Todos los personajes, desde el proxeneta, Maurice, hasta el compañero de clase, Holden, tienen formas particulares de hablar. Los personajes de clase baja, como Maurice y el taxista, utilizan mala gramática y acento regional. Los personajes de clase más alta se representan a través de palabras específicas y construcciones gramaticales más complejas. El discurso narrativo de Holden se parece más al de los personajes sin educación que a los de los más educados y falsos en palabras de Holden. Pero cuando se encuentra en una situación en la que quiere parecer sofisticado, cambia a un estilo más elevado, relevando su origen de clase alta. Aunque Holden asocia la falsedad con la educación y riqueza, en realidad tiene más en común con los farsantes que con los personajes de clase baja. Y con esto concluimos el análisis literario del Guardián entre el Centeno. Si os ha quedado cualquier duda, me la ponéis en los comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un saludo a todos.